de diálogos con el territorio, que como sabéis, son unas sesiones que se dirigen principalmente a agentes del ecosistema de la Comunidad Valenciana. Tenemos hoy a Juanjo Manzano, de Almanatura, que supongo que muchos ya lo conoceréis, para la sesión no solo de la Administración Pública Vive el Territorio. Como sabéis, estas actividades dependen del convenio que tenemos con... Hola, Andrea. Del convenio que tenemos los CEIs con la Comunidad Valenciana a través del IBACE para todo el trabajo de mejora y capacitación para agentes del ecosistema de la Comunidad Valenciana. Y una de estas sesiones son los diálogos con el territorio, que contamos generalmente con agentes de fuera de la comunidad para que nos puedan contar cómo trabajan en su territorio y aplicar buenas prácticas entre todos y generar ese diálogo, ¿no?, con agentes, que es un poco el objetivo de esta sesión. No me entretengo más porque hemos tenido un pequeño problema técnico y hemos estado con un poco de retraso. Muchas gracias por venir, sobre todo Juanjo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, que sé que tienes una agenda muy apretada. Y para los demás tenéis todas las actividades del CEI en la página web, y hay una pestaña para agentes de ecosistemas y los boletines que recibís, etc. Así que nada, muchas gracias y os dejo en manos de Juanjo y Lourdes, que está por ahí. Pues nada, un saludo y buenas tardes. Bueno, retomo yo entonces, Lourdes, ¿verdad? Vale, pues oye, Andrea, Peiro, Victoria, muchísimas gracias. Te va a llegar una paletilla de jamón de Jabugo por haber encendido esta maravillosa cámara. Yo soy de Jabugo, de la Sierra de Huelva, así es que tengo enchufe, así que bueno. Y de repente José Antonio enciende su cámara. Si hay paletillas de por medio, entonces nos lo planteamos, ¿no? Muchísimas gracias, José Antonio. Y sobre todo por saber con quién hablo y con quién estoy, ¿vale? Así que de verdad, muchas gracias. El resto, bueno, en la medida de lo posible, por favor, si os podéis conectar, pues me lo agradecería mucho. José Antonio, tú te has batallado ahí lo más grande para poder que te den los permisos, ¿no? Porque estabas comentando por el chat. Bueno, pues pasamos a mi presentación. Lo que vamos a hacer en la sesión va a ser voy a tener como 30-35 minutos aproximadamente, pudiendo contaros un poco cuál ha sido nuestra experiencia, qué hemos hecho en alianzas, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? No voy a dar desde un punto de vista teórico cómo generar alianzas, aunque en mis propias palabras de la propia historia que hemos vivido, yo creo que así vais a aprender de forma más ágil, al menos más agradable, ¿no? Para las 4 de la tarde y mirando una pantalla. Yo creo que va a estar mejor si conseguimos que sea como una pequeña historia, ¿no? Así que, por favor, pues, os pido permiso un poco, ¿no? Para que conozcáis mi historia, porque hay cosas que son un poco íntimas. Entonces, bueno, pues puede ser más interesante. Yo creo que así los storytelling se montan mejor, ¿vale? Así que nada, paso a compartir pantalla un momento. A ver. ¿Lo ves, Juanjo, dónde está? Sí, si lo tengo minimizado no me aparece, pero ya me aparece. Vale. Ya lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, Bueno, perfecto. pues os presento mi pueblo. Mi pueblo cuando llovía, porque ahora, madre mía, por favor, o sea, estamos en mayo, tendría que estar así de verde y está amarillo ya. Este año ha sido tremendo, ¿no? Bueno, yo estoy en un pequeño pueblo de la Sierra de Huelva. Estoy en un pueblo que se llama Arroyomolinos de León. Y en Arroyomolinos de León, pues hace 25 años, un grupo de jóvenes, ya, por supuesto, ya no tan jóvenes, ya eso lo hemos resuelto, nos planteamos que irnos del pueblo para qué y sobre todo que nos queríamos quedar en nuestro pueblo, que queríamos hacer algo por nuestro pueblo, por nuestra comarca y que no nos queríamos marchar. El primer enfrentamiento fue con nuestros padres porque nos dijeron, ustedes vayan a ser funcionarios, así que os calláis, pero, pero al final, bueno, entre alguna lágrima, al final casi que les convencimos, ¿no? Y Arroyomolinos se encuentra en el Parque Natural Sierra de la Cena Pico Zaroche. Esto es reserva de la biosfera y bueno, es un lugar muy peculiar porque, bueno, pues está muy pegado a Extremadura, es Huelva, pero parece que no es Huelva y bueno, pues es un lugar muy singular que guarda todavía hoy la idiosincrasia de la zona rural, ¿no? Y es fantástico. ¿Pero qué está ocurriendo en el rural? Bueno, lo que muchos sabéis, ¿no? Y muchas. Más de 4.000 municipios españoles están en riesgo de extinción. Estos son algunos recortes de prensa. Esta es un poco la situación, ¿no? Que
que seguro que conocéis incluso mejor que yo, porque sé que hay grupos de desarrollo, que hay mancomunidades y demás. Y esta es otra de las cifras que están sucediendo, ¿no? De 8.124 municipios con menos de 10.000 habitantes, casi 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes y casi 1.400, bueno, 1.321 tienen menos de 100 habitantes. Municipios que están en una situación totalmente extrema. Cuando hablo de menos de 100 habitantes, pues hablo de poblaciones de 20, 30, 6 habitantes, ¿no? O sea, esa es un poco la realidad. Y esta es la España que tenemos, ¿no? Este mapa no está totalmente actualizado, pero ya os podéis imaginar que las zonas en rojo pues son zonas que pierden de forma muy acuciante población y hay un índice demográfico negativo, claramente negativo, ¿no? Pero bueno, pero ¿por qué pensáis que es importante fijar población en el medio rural? Podría incluso, a ver, dejar de compartir. Y así podemos hablar. ¿Pensáis que es importante que los pueblos sigan vivos? ¿Qué pensáis? José Antonio, Andrea, Raquel también puede hablar, pero no sé si es un robot, entonces. Pero si a alguien le apetece, me gustaría que nos compartiera alguna cosa, alguna cosilla que penséis, bueno, pues yo creo que los pueblos tienen que seguir vivos por esto, por esto, por esto. Hombre, Eva Borrás, bienvenida. Muchas gracias por conectarte. Juanjo, yo pienso que los pueblos tienen que estar vivos porque al final toda la tierra tiene que estar viva. Y la tierra para que esté viva tiene que estar poblada, no como en las ciudades, lógicamente, pero sí que tiene que estar con gente distribuida por toda la tierra. Si no, la tierra se convierte en bosque, está, por mucho que digamos que tiene naturaleza y que tiene árboles, está muerta. Estamos en un país en donde todos los bosques y todo ha sido siempre explotado, desde hace muchos siglos explotado por el ser humano y tiene que ser explotado, tiene que ser utilizado, pero de forma correcta, inteligente, y precisamente lo que no se puede hacer es olvidarse del campo, irnos a las ciudades, porque al final luego sí, ¿de qué vamos a comer? Claro, claro, efectivamente, esa es una grandísima razón. Además, el mundo rural es un firme defensor de las tradiciones, de los oficios tradicionales, de la identidad de un país. Si se pierde el mundo rural, perdemos la identidad de nuestro país. Y sin embargo, esa cifra que os daba de los 1.321 pueblos con menos de 100 habitantes, pues la situación es muy, muy dramática. O sea, porque verdaderamente si no hay un relevo generacional, la gente joven se nos ha marchado o se nos está marchando, pues evidentemente llegará un momento que será muy irreversible. Una situación bastante compleja, ¿no? Bueno, pues fijaros, nosotros, y vuelvo a compartir, muchas gracias, José Antonio. Nosotros, hace ya 25 años, pensamos que esto como que era una utopía, pero que verdaderamente podíamos hacer algo por esto y que tenía sentido. Aquí en la foto que aparece aquí, aparece mi madre apañando aceitunas y mi mujer que está allí de fondo. Fue la primera vez que le di un palo a una aceituna. Y bueno, mi madre perdió a mi padre en el 2010 y mi padre le dijo, no te preocupes por conducir, que ya cojo yo y te llevo todos los días. Pero claro, al perder a mi padre, o sea, mi padre morir, pues mi madre se quedó sin coche y el campo lo tiene a 13 kilómetros. Y lo pongo en esta fotografía porque me parece muy importante que entendamos también la importancia de emprender en los pueblos, de hacer cosas en los pueblos, de trabajar en un pueblo, que es bastante complicado, ¿no? La falta de servicios públicos a veces hace que no sea tan fácil, ¿no? Por ejemplo, el tener un autobús que pueda combinar varios municipios, ¿no? Bueno, pues mi madre, aún a día de hoy y ya con 72 años, hay días que va y hace 24 kilómetros, va y viene al campo, ¿no? Es tremendo. Nosotros los hijos, tiene 2 hijos y a veces, hombre, sí le dejamos hacer, pero llega un momento que algún día nos lo vamos a encontrar por ahí, ¿no? Y es verdad que este tipo de personas que son de rural, pues no han sabido hacer otra cosa y no han hecho otra cosa, ¿no? Y es verdad que en ese mundo, pues ella tiene salud, pero bueno, lo pongo como ejemplo de resiliencia, de la importancia de entender que cuando generamos alianzas público-privadas, en el medio rural hay que tener una capacidad de resiliencia muy fuerte. Y cuando hablo de resiliencia, hablo de la capacidad de, ante una situación difícil, como puede ser la muerte de un ser querido, salir incluso fortalecido de esa situación, ¿no? Y por eso me parece importante que entendamos este primer elemento. ¿Cómo comenzamos nosotros? Nosotros comenzamos con una pequeña asociación local, ¿vale? Que duró hasta el año 2002 y que comenzó en el año 1997. Este era un grupo de campamentos que nosotros teníamos en el pueblo con la asociación en los primeros años. Tenemos un centro que se llamaba El Postigo, ahí podéis verlo en la foto. Y bueno, hicimos miles de actividades de empoderamiento social y turismo responsable. De hecho, el nombre Alma Natura viene de ahí, ¿vale? Pues porque nosotros entendimos
bueno, que el turismo, que las oportunidades que tenía el entorno rural, las oportunidades más endógenas, pues podían ser una oportunidad de desarrollo y que gracias a eso, pues a lo menos no nos teníamos que marchar del pueblo, ¿no? Bueno, nos convertimos en una empresa y de repente nos pidieron que hiciéramos una factura, pero éramos una asociación, entonces era como, no sabemos muy bien qué hacer. Y cogimos, ni corto ni perezoso, y nos descargamos en el Google del año 2000, en aquel Google cutre, un modelo de factura, lo rellenamos y empezamos a entregar facturas. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nos vino una citación judicial, porque no nos habíamos dado de alta. Ese era el grado de inconsciencia, amigos. Entonces, bueno, pues hicimos de todo como empresa, ya os podéis imaginar. O sea, y yo siempre lo digo, para llegar a final de mes, pues tuvimos que correr mucho. Tuvimos que darle muchas vueltas, trabajamos exclusivamente con lo público, con la administración pública, casi hasta un 100%, hasta que nos ocurrió esto. Se nos fue un poco el freno. No pasó nada, pero el accidente de tráfico fue como un antes y un después también en mi vida, ¿no? Porque, entre otras cosas, bueno, habíamos decidido quedarnos en el pequeño pueblo nuestro para precisamente trabajar y vivir desde aquí, pero nos habíamos convertido en una empresa, habiendo sido asociación previamente, pero al final corríamos tanto como en la ciudad, ¿no? Era como que las carreteras de aquí de la zona nuestra son estrechitas y había llovido algo, y bueno, pues se fue el coche y acabamos en un barranco. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que pasó fue que a la pérdida de mi padre, el accidente, dijimos, esto no puede seguir así. O sea, nosotros tenemos que entender que emprender, y además desde un pueblo, tiene que tener otro tipo de connotaciones. O sea, tiene que haber algo en el mundo que lo cambie todo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y una de las cosas que aprendimos fue un concepto que es emprendimiento social. No sé si lo conocéis, pero os animo a que busquéis información. Pero básicamente el emprendimiento social lo único que hace es dar respuesta a un problema utilizando herramientas y conceptos propios de la gestión empresarial. Es decir, nosotros actualmente somos una sociedad limitada, una SL, pero utilizamos el mercado para resolver el problema. En nuestro caso, el tema de la despoblación, ¿vale? ¿El dinero es importante? Hombre, claro, el dinero es importante, pero no es lo más importante, entre otras cosas porque entendemos que la voluntad máxima es responder a la problemática y no, y os pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Suena el teléfono y pregunta a alguien para hacer algún tipo de trabajo y acabas diciéndole que sí, aunque no sabes hacerlo, ¿no? Y dices tú, bueno, pero entonces, bueno, pues nada, cuelgas el teléfono y ahora empiezas a aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que verdaderamente el valor tenemos que ponerlo verdaderamente sobre el propósito de la organización que tengamos entre manos, ¿no? Y que verdaderamente sepamos dar respuesta a ese problema, ¿no? Entonces, el emprendimiento social da respuesta a ese problema. Fijaros hasta el punto de que hay empresas sociales que desaparecen porque han cumplido de alguna manera ese objetivo, ¿vale? Y esto es importantísimo que se entienda. Por lo tanto, los emprendedores sociales tienen como tres grandes miras, ¿no? Estamos absolutamente enamorados del problema, encontramos a clientes y no a víctimas y no vendemos pena, ¿no? Creamos valor. ¿Y por qué os pongo todo esto? Bueno, pues os pongo todo esto porque el mundo está cambiando. Y el mundo está cambiando hasta unos niveles en los cuales, si no entendemos la colaboración público-privada, y por eso os cuento todo este storytelling y toda esta historia, pues probablemente nos estemos quedando solo con una parte del mapa, ¿vale? Y fijaros en el mapa que ahora mismo tenemos en la pantalla. José Antonio, se ve, ¿no? Se ve bien. Vale, es que eres el que te tengo por ahí. Fijaros, en un extremo estarían las instituciones públicas y en el otro la empresa más puramente tradicional, que podría ser cualquier empresa de cualquiera de vuestra comarca o comunidad o de vuestra mancomunidad o de donde estéis, ¿no? La institución pública, su interés, sobre todo, es un interés público, o sea, ayudar al bien común, ayudar a personas que son vulnerables o que tienen una situación vulnerable, y la administración le ayuda, ¿no?, a salir de esa precariedad, ¿no? A que todos sus derechos se cumplan y a que verdaderamente, pues bueno, que esas personas tengan un bienestar en un país como España, ¿no? Y por el otro lado estaría como la empresa tradicional, que justamente según esta gráfica es como lo opuesto, totalmente lo opuesto, ¿no? Y la empresa tradicional, generalmente, por no deciros el 99% de las ocasiones, está para justamente aumentar el valor para el accionista, aumentar el valor para las personas que han montado esa empresa. Es decir, pagan a los trabajadores, pero luego pueden existir unos dividendos
y legítimamente, y según la ley de sociedades, pues se lo reparten entre los trabajadores, entre los socios trabajadores, o mejor dicho, entre los empresarios, entre los que han puesto el dinero para montar la empresa. Pero luego hay unos cambios de color hacia el centro, que me imagino que los estáis viendo. Por un lado, desde las instituciones públicas estarían las organizaciones sin fines de lucro, o las ONGs, que estarían más al lado de las instituciones públicas, y después hay otros cambios de color que serían lo que llamamos RSE filantrópica y RSE de valor compartido. Fijaros, la RSE sería la responsabilidad social empresarial de una empresa, pero desde un punto de vista filantrópico, es decir, yo dono un dinero, ¿vale?, para lo que sea, un banco de alimentos, para una situación por culpa de una alteración climatológica y entonces de repente se ha hundido el tejado de la iglesia y de repente pues esa empresa pone un dinero para arreglarlo, etcétera, ¿vale? Y luego eso sería filantropía pura y dura, que sería donación. Y luego está RSE de valor compartido, que sería todas las partes ganan, también la empresa gana, o sea, todos los grupos de interés ganan. Ganan los trabajadores de esa empresa, la respuesta, el reto, el propósito, la dificultad a la que la empresa está donando el dinero, pero la empresa también forma parte del valor, es decir, la empresa también obtiene de alguna manera un valor para ella y no tiene por qué ser económico, ¿vale? Y cuando mezclamos estos dos mundos, existe otro tipo de organizaciones. Empresas, que nosotros llamamos empresas sociales, que por eso yo contaba antes el concepto de empresa social, o empresas de las nuevas economías, que son organizaciones híbridas en búsqueda de sentido que mezclan lo mejor de dos mundos. Lo mejor de la institución pública y lo mejor de la empresa tradicional. Lo mejor de la institución pública o de las ONGs, ¿qué es? Pues que tienen un claro propósito. Es decir, Médicos del Mundo está clarísimo lo que hacen, ¿no? Trabajan en temas de salud en muchos países del mundo y es su fin último y su fin primero, ¿no? De alguna manera, lo tienen blindado, ¿no? En sus escrituras de constitución. ¿Y la empresa tradicional qué es lo mejor? Bueno, a veces la empresa puede perder el norte, ¿vale? Por llegar a final de mes o por aguantar en ese mercado, pero tiene una cosa buenísima la empresa tradicional y es la capacidad de innovar, ¿vale? Y cuando hablo de la capacidad de innovar, hablo justamente de la capacidad de en un momento determinado, en una época como la pandemia que hemos vivido, pues que de repente, bueno, os pongo un ejemplo, el bar de mi pueblo. El bar de mi pueblo no tenía ni idea de nuevas tecnologías y sin embargo de repente saca una aplicación y tú podías pedir comida a domicilio en un pueblo de 900 habitantes. Digo, joder, Paco, eres súper innovador, tío. Bueno, pues claro, es súper innovador porque tiene que llegar a final de mes, ¿no? Entonces, cuando mezclas lo mejor de dos mundos, es decir, tener un propósito claro y tener una innovación clara, cuando lo mezclas, das con este tipo de nuevas organizaciones, ¿vale? Y ahí estaría Alma Natura, y ahí estamos cómodos, en la mezcla de dos mundos, ¿vale? ¿Por qué os cuento todo este rollo? Pues os lo cuento porque las alianzas público-privadas y en el concepto de alianza al que tenemos que pretender, pues necesitamos entender que existen organizaciones que son empresas sociales que están aquí no solo para hacer dinero, sino también para resolver muchos de los problemas que existen. Ya, pero es que en mi comarca no hay empresas sociales. Bueno, efectivamente, probablemente en tu comarca no lo haya, pero seguramente haya empresas que sean como más sensibles a dar respuesta a problemas o a hechos, a retos, a desafíos que hay en el territorio. Os lo voy a cristalizar mucho más, ¿vale? Con ejemplos nuestros. Pero quiero que entendáis este cambio de paradigma. Si antes solo la empresa privada estaba para hacer dinero y la empresa pública para resolver la que liaba a la empresa privada, ahora la situación cambia. ¿Esta es la solución a todos nuestros problemas? No. Esto es una solución que, no está, que durará lo que dure en el tiempo, pero que ahora mismo se ha visto como una nueva oportunidad de alguna forma para que precisamente muchos de los desafíos que tiene nuestra sociedad y a los que la propia administración pública no llega, pues de alguna manera, pues con lo privado unido, pues podamos llegar, ¿vale? Voy a continuar con la presentación para seguir con mi historia, ¿vale? Pero entended que nosotros, pues bueno, inicialmente no entendíamos el mundo de la empresa así. Nosotros inicialmente entendíamos el mundo de la empresa, perdonad, esta no es, como una empresa tradicional, ¿no? Puramente tradicional, ¿vale? Creo que ya lo estáis viendo de nuevo, ¿vale? Nosotros o sea, estamos mucho más cómodos en la mezcla de estos dos mundos,
Pero no venimos aquí a sustituir a lo público, ni venimos aquí a sustituir a una ONG, ni venimos aquí a decirle a la empresa tradicional que lo hace mal. Nosotros simplemente lo que entendemos es que si utilizamos el mercado, el dinero privado para resolver problemas públicos, la empresa le va a ir mejor y a lo público también le va a ir mejor. Espero que esto lo estéis entendiendo. Luego habrá turno de preguntas, pero me gustaría que lo entendieseis porque es muy, muy importante. ¿Y cómo trabajamos desde Alma Natura? Pues fijaros, tenemos 4 ejes de intervención. Bueno, nuestro propósito claramente es reactivación rural, puesta en valor de esos territorios para que la vida siga, que continúe, que un ser humano no se tenga que ir por falta de derechos, que se vaya porque quiere, pero no porque no tenga oportunidades, ¿no? Y entonces trabajamos en empleo, en educación, en salud y en tecnología. Y en cada uno de esos frentes desarrollamos proyectos e iniciativas que de alguna forma pues den respuestas a los problemas, ¿no? ¿Y cómo estamos organizados? Pues fijaros, yo trabajo en la empresa, aparte tenemos una fundación que la empresa financia anualmente, ¿vale? Porque además en nuestra sociedad limitada no hay reparto de dividendos. Y por otro lado tenemos una cosa que le llamamos Alma Natural Lab, que es justamente donde yo me encuentro ahora mismo, que luego, si os apetece, pues os doy una visual para que veáis el espacio de un antiguo molino con 150 años de antigüedad se ha convertido en un pueblo tan pequeño como Arroyo Molino, y para que veáis cómo se pueden hacer en alianza público-privada, ¿vale? Bueno, ¿y todo esto por qué? Bueno, pues todo esto sencillamente por esto. Porque en el siglo XX el valor era para el accionista fundamentalmente y en el siglo XXI el valor es para la sociedad. Y aquellas empresas que no lo entiendan, pues probablemente tendrán una dificultad en los próximos años. Es decir, hemos pasado de unas compañías extractivas que creían que el planeta era infinito a entender que el mundo es finito y que por lo tanto necesitamos empresas regeneradoras. Esto, en el mundo además, tiene un movimiento que se llama las B Corp. No sé si esto lo conocéis, pero esto es un movimiento a nivel global en el que se trabaja por un cambio en la economía, ¿vale? Una economía que esté al servicio de las personas, fundamentalmente. Si tu empresa pasa unos estándares mínimos, obtienes una certificación en aquellos países en los que no haya una ley que rija este tipo de sociedades. Por ejemplo, España. España tiene las sociedades de economía social, o sociedades más de corte tradicional, como puede ser una sociedad limitada, ¿vale? Pero sociedades limitadas laborales, sociedades cooperativas, etcétera, serían de economía social, que estarían como más cercanas a este concepto de que yo estoy explicando, ¿vale? Y todo esto es para montaros la estructura de la importancia de las alianzas público-privadas, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? Que la certificación viene de Estados Unidos, llegó a este país hace 10 años, además de nuestra mano, nosotros fuimos la primera empresa certificada en España, y este país, justo durante estos meses que están transcurriendo, el gobierno a través de la ley de startup, pues está desarrollando una nueva ley que se llama Sociedades de Beneficio e Interés Común o Interés Colectivo, las SBIC, que será una nueva forma jurídica para esas empresas que se preocupan por algo más que ganar dinero y que verdaderamente quieren generar estas alianzas, ¿vale? Y esto es importantísimo porque en los próximos años se van a comenzar a crear sociedades con esta forma jurídica y eso nos indicará que esas sociedades vienen aquí también a aportar, ¿vale? Fijaros, así se encontraba el molino donde yo estoy ahora mismo. Un sitio totalmente abandonado, ¿vale? Sin techo y que ahora ya tiene una cubierta de madera pues realmente maravillosa. Y estos son los exteriores, porque además tiene una zona de huertas y bueno, pues la situación era muy, muy lamentable. Voy a dejar de compartir un momento. Creo que me estáis viendo, ¿verdad? Voy a mover el ordenador, con vuestro permiso. Fijaros, este es el espacio, no sé si lo veis. Aquí se está preparando justamente, ¿veis todas estas mesas que veis aquí? Pues a partir del sábado vienen 14 mujeres emprendedoras de toda Europa que comparten durante un mes completo una estancia para precisamente desarrollar alianzas entre lo privado y lo público. Y aquí, ¿quién está? Está la Escuela de Organización Industrial, hay empresas privadas y nosotros que somos un poco los anfitriones del espacio, ¿no? Bueno, este es el espacio para que os hagáis una idea, son 200 metros cuadrados y bueno, pues tiene todo lo necesario, ¿no? Desde cocinas, hay una zona de bar, ahí hay una chimenea, bueno, y luego tenemos pues zona de huertos, zona de jardines, hay una piscina gigante, también una biopiscina. Bueno, es un sitio agradable, ya os podéis imaginar que mucha gente pensaba, ustedes estáis muy locos porque vais a invertir los dividendos de 25 años en vuestro pueblo y
bueno, la gente valora su pueblo hasta que tiene que poner dinero, ¿no? Entonces, lo que ya sabéis. Ahora está todo el mundo muy interesado por su pueblo, porque ahora hay elecciones, como ya bien sabéis, ¿no? Y antes de terminar, quiero explicaros un poquito más, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo nos organizamos en esas alianzas público-privadas, ¿vale? Fijaros, estáis viendo, ¿no? A ver, presentar. Fijaros, nosotros tenemos alianzas de este tipo, ¿vale? Estamentos públicos, ¿vale? Y empresas privadas, como las que aparecen en pantalla, que creo que las estáis viendo, si no entiendo mal. ¿Verdad, José Antonio? Sí. Sí, vale. Fijaros, Correos España, Redella, que es Red Eléctrica de España, es decir, esas torres que nos llevan la electricidad de un lado a otro, o Danone, o IKEA, ¿no? O sea, o estamentos públicos, ¿no? También, ¿no? Entender la importancia de la alianza público-privada es muy, muy, muy importante, porque nosotros hemos pasado de un modelo puramente público al 100% casi, donde las consejerías, consejerías, diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos, eran nuestros clientes, nosotros en este momento damos servicio a lo público, pero en alianza público-privada, es decir, lo privado nos pone el 90% de los recursos necesarios y el 10% nos lo pone lo público. Y además lo hacemos, aunque parezca poco, ese 10%, pero lo público también pone una cosa maravillosa y que son los técnicos de desarrollo local. Es decir, cuando nosotros llegamos a un territorio, nosotros a esos técnicos no les pagamos, pero esos técnicos tienen una nómina, ¿no? Por parte de sus ayuntamientos o de las mancomunidades, ¿no? Sin embargo, por supuesto, si tenemos que compartir medalla, la compartimos todos. O sea, nosotros no tenemos ningún problema, porque nuestro propósito verdaderamente es que ese proyecto llegue al territorio. O sea, que realmente haya una solución, ¿no? En base al objetivo. Y os pongo ejemplo. Perdonad, porque no me deja compartir. A ver si, ahora sí. Sí, aquí, ¿vale? Fijaros, ¿cómo sería nuestra metodología? Básicamente lo que hacemos es escuchar cuál es la demanda, cuál es el reto, cuál es el desafío que está pasando en el territorio. Identificamos ahí una serie de necesidades, co-creamos una solución en base al problema, ¿vale? Proyectamos, desarrollamos una iniciativa, un proyecto concreto, ¿vale? Y ahora buscamos las alianzas necesarias. Os pongo un ejemplo con, por ejemplo, el desafío de que las entidades bancarias desaparecen. Una entidad bancaria desaparece del pueblo, necesidad, pues no hay bancos, ¿vale? Primera respuesta del ayuntamiento, señores del banco, abran el banco. El banco es privado, no abre el banco. Manifestación en el centro del pueblo. Me da igual, no abro un blanco. Pues me parece muy mal, pues voy a llamar a Canal Sur. Voy a llamar a Radio no sé qué. Me da igual, no abro el banco. Es que es una empresa privada, lo recuerdo. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues ¿y si empoderamos a la población? ¿Y si les explicamos a la población la importancia de utilizar el cajero? ¿Y si les decimos que nos pongan un cajero? ¿Nos podéis poner un cajero? Sí, os podemos poner un cajero. Ya, pero es que las personas mayores no saben utilizar el cajero. ¿Podemos crear un programa específico para que las personas sepan utilizar el cajero? Vale, sí, podemos. Venga, vamos a proyectar vamos a desarrollar un proyecto que de alguna manera tengamos al ayuntamiento, a la ciudadanía y a ese banco que se nos ha marchado. Y que verdaderamente el problema lo está dejando él de alguna forma, ¿no? Vamos a generar esa alianza, vamos a solicitarle recursos para contratar a personas que puedan precisamente enseñar a la población local a utilizar el cajero, a utilizar un smartphone, a utilizar una herramienta de banca digital, ¿vale? Vamos a intervenir y vamos a ver qué pasa. Y si al medir esto ha tenido sentido y más gente utiliza el cajero o más gente utiliza el smartphone, pues esto ha tenido algún tipo de sentido. Claro, aquí podemos pensar que pero el banco se ha ido. Sí, el banco se ha ido. Pero es que si no optamos por una solución de este tipo, en este tipo de método de alianza, pues se va a ir y además la gente va a pasar como pasa en muchos pueblos y es que la gente mayor ni siquiera tiene dinero para poder, no tiene coche para poder ir a sacar el dinero al banco más cercano, ¿no? Aquí hay de todo, pero hemos vivido casos de personas que tienen que esperar a sus hijos a que vengan al pueblo para que les sepan sacar el dinero del cajero, ¿no? Es decir, nos podemos quejar y podemos patalear, pero la vida, así va la vida y esto es lo que hay. O sea, y yo soy muy, muy pragmático en ese sentido, ¿no? Y intentamos buscar metodologías que verdaderamente den respuesta a los problemas. Más ejemplos de proyectos. Fijaros, tenemos un proyecto que se llama Hola Pueblo, que puede que os suene, y tenemos un proyecto muy bonito que se llama Relevo Generacional, que lo hacemos junto con Danone para granjas lecheras, precisamente para la continuidad de negocio de esas granjas que están a punto de desaparecer. Lo que hacemos básicamente, metemos durante un mes a abogados y psicólogos en la granja
para desarrollar un plan de negocio que les permita dar continuidad a ese proyecto de granja, que además genera a lo mejor 7 puestos de trabajo en ese territorio, ¿vale? O, por ejemplo, Gira Mujeres, un proyecto en alianza totalmente público-privada, donde lo que hacemos es justamente desarrollar asesoramiento para mujeres emprendedoras de ámbito rural, ¿vale? Y fijaros lo que ha pasado. En este mapa podéis ver hasta el año 2021, nosotros siendo una asociación muy pequeña, actuando solo en Huelva, haciendo todo lo que podíamos, pero bueno, pues con nuestras limitaciones, a impactar en más de 1000 municipios y más de 10.000 mujeres que han pasado por nuestras formaciones. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, esto se consigue, por un lado, teniendo una marca detrás. Segundo, teniendo a centenares de organizaciones públicas que se han sumado al proyecto. Por ejemplo, en Murcia tuvimos al Instituto de Instituto de Empresa no se llama. Instituto de Fomento, ¿vale? Instituto de Fomento, o el Gobierno de Cantabria, o en Andalucía, que tuvimos Andalucía Emprende, ¿no? Es decir, en cada región lo público salió de alguna forma para buscar una solución y entre las dos partes, pues de alguna manera entender cómo es el encaje. Porque claro, que nosotros lleguemos a Pontevedra con un programa donde lo público no tiene nada que pagar, pero que no tengamos a las usuarias necesarias para el desarrollo del programa, pues tampoco tiene ningún sentido. Y tú dices, bueno, pero verdaderamente hay mujeres que le puede interesar. Bueno, solo hay que meterse en el INE, ¿no? O sea, la estadística nos dice que hay una cantidad importante de desempleadas en cada uno de estos municipios, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo, ¿vale? Os puedo contar muchos más proyectos, pero me gustaría tener tiempo para poder charlar, ¿vale? Lo último, bueno, pues algunas de nuestras cifras, ¿no? Lo que estamos consiguiendo. Espera, que lo presente. Ahí va. Estamos moviendo alrededor de 1 millón de euros, ¿vale? Cada año. Más de 500 pueblos reciben algún tipo de servicio relacionado con desarrollo rural, que ese es nuestro propósito, en nuestro caso, ¿no? Estamos atendiendo actualmente como a unos 6.000, un poco más, 6.000, 7.000 personas, ¿vale? Y bueno, esa puntuación que aparece ahí de 153 sobre 200 es la puntuación de una empresa con propósito en el que no nos hemos quedado solo con tener recursos económicos, sino que verdaderamente pues demos respuesta a una problemática como puede ser la despoblación, ¿no? Os puedo contar muchos más proyectos, pero entiendo que también, me imagino, queréis hacer algunas preguntas y entender un poco mucho más la alianza público-privada, cómo funciona. Porque creo que probablemente haya preguntas, o sea, haya cosas que no haya respondido y creo que dejando de compartir y mirándolos a la cara, seguramente haya algo que me digáis, bueno, muy bien, Juanjo, pero ¿cómo me acerco yo a esas empresas o cómo puedo hacer yo como una institución pública para que la empresa se fije en mi territorio o qué puedo hacer? No lo sé. El tiempo es vuestro. Tenemos todavía 20-25 minutos, así que si os parece, abrimos turno de preguntas y a ver de qué manera puedo resolver alguna de vuestras dudas. No tenéis que haber estado totalmente de acuerdo conmigo, ¿vale? Así es que bienvenidos sean todas las críticas constructivas, ¿eh? Esto no es perfecto. Esto es un proceso de mejora continuo que a nosotros nos ha hecho poder llegar hasta aquí, pero seguro que habrá 1000 cosas, ¿no? que podéis poner en duda. Juanjo, mira, creo que hay, veo varias caritas, ¿vale? Hay quien está con la cámara encendida, pero hay quien no y nos han dicho por el chat que igual tenían problemas para poder acceder con la cámara y tal. Vale. Quien quiera intervenir y preguntar, perfectamente, y quien no puede abrirse el micro, pues que nos deje la pregunta por el chat y la leemos, ¿vale, Juanjo? Porque hay quien, ya te digo, antes ha avisado que tenía problemas técnicos o que no podía hacerlo. Entonces, bueno, por chat es igualmente válido y leeremos la pregunta, la leeremos igual. Vale. La Mancomunitat Lortanor está deseando de preguntar algo. Buenas. A ver, es que mi problema suele ser el micro. No sé si me escucháis. Sí, perfectamente, Andrea. Vale, normalmente suelo tener problemas siempre, entonces intento no hablar. Nada, no, me parece muy interesante el proyecto. Bueno, ya lleváis años de recorrido, ¿no? Y ya veo que ha sido un camino complicado. La situación aquí es muy diferente porque en la Mancomunitat de Lortanor concretamente no
hay un municipio muy pequeño, pero realmente tiene problemas de sobrepoblación. O sea, es un municipio pequeño en superficie, pero muy poblado para la superficie que tiene. De todas formas, a mí personalmente me interesa muchísimo el desarrollo en el ámbito rural. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos el Rincón de Ademuz, con un patrimonio arquitectónico. Yo soy arquitecta, hay un patrimonio arquitectónico impresionante, además de patrimonio natural, y es una pena que no se consiga traer. Bueno, sé que hay muchos proyectos de transferencia de conocimiento de rural, agrario y demás a intergeneracional, que son muy interesantes. Pero, a ver, mi mayor duda, que creo que no sé cómo lo habéis conseguido, es cómo conseguir que una empresa tan grande como Coca-Cola, IKEA y demás, ¿no?, quiera hacer esa aportación, y cómo le planteáis el proyecto para conseguir esa colaboración público-privada. Claro. Lo veo muy complejo, ¿no?, de iniciar Claro. esos pasos. Sí, esto es lo más difícil, porque hay mucha gente que nos dice, bueno, pero es que, claro, tenéis marcas superpotentes y tal, y yo muchas veces pienso, digo, yo creo que hay gente que piensa que yo me estoy tomando una Coca-Cola y cojo el teléfono que aparece de atención al consumidor, llamo y la Coca-Cola está deseando de escucharme, ¿no? No nos escucha nadie, o sea, igual que a vosotros, o sea, no nos mintamos, ¿vale? Aquí el tema está que Almanatura tuvo la visión de convertirse en una empresa con propósito, en una empresa certificada B Corp. Esto que parece que lo he contado ahí como entre medias parecía que para rellenar, no es para rellenar, es que justamente eso es lo que marca la diferencia con absolutamente todo. Es decir, y permitidme que os dé un poquito de teoría, ¿vale? No quiero ser muy tonto, pero, o sea, no quiero ser muy tonto contando chorradas, pero es que hay que entenderlo, ¿vale? A ver, las empresas con más de 500 trabajadores o que son cotizadas en IBEX 35 tienen una parte no contable, es decir, lo no financiero. Lo mismo hay gente de aquí que entiende incluso más que yo de todo esto, ¿eh? Pero tienen una parte no tangible, no financiera, es decir, no económica, que también tienen que reportar. ¿Me entendéis? O sea, Red Eléctrica de España tiene una parte de intangibles. La económica es muy importante, pero tiene una parte intangible de ayuda a la sociedad que los inversores cada vez le están exigiendo más, ¿vale? Para ello, estas empresas crean departamentos de sostenibilidad o departamentos de responsabilidad social corporativa para poder reportar el informe de intangibles, porque el económico lo tienen clarísimo desde hace años, pero el de intangibles no es tan fácil, ¿vale? Existe además una entidad a nivel nacional que se llama Corporate Excellence, que trabaja precisamente en intangibles, ¿vale? Cuando hablo de intangibles, todo lo que no tiene que ver con el dinero. Por ejemplo, ese impacto social que desarrollamos en un territorio determinado. Por lo tanto, las empresas grandes están muy preocupadas porque verdaderamente no solo tengan un retorno económico, sino también un retorno social y ambiental, ¿vale? Hay mucha gente, pero porque les falta mapa, que dice, no, pero esto es un lavado de cara de estas empresas. Creedme, no tiene nada que ver con los lavados de cara. Porque si quisieran hacer lavados de cara, os aseguro que no utilizarían a una Almanatura. Porque pueden acceder a cualquier recurso. Pensar que muchas de estas empresas tienen más recursos que el propio gobierno. O sea, que no es una cuestión de lavados de cara, es una cuestión de que existe una ley europea que rige el intangible y que exige que esas empresas se involucren con el territorio. Tan sencillo como eso, pero eso la gente lo desconoce. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos ponemos a hablar en los discursos, yo escucho mucha gente que habla, dice, claro, porque claro, lo que hace esta empresa es compraros a vosotros. Pero digo, mira, chico, no. Es que ellos tienen que reportar intangibles, tienen que reportar cómo están impactando. O sea, y para eso necesitan proyectos que verdaderamente cambien la situación inicial. Es decir, si hay pocos emprendedores, que haya más. Si hay pocos repobladores, que haya más. Y eso es muy fácil de demostrar. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Hola Pueblo, que cada año mínimo tenemos que hacer el cambio de vida de al menos, creo que si no recuerdo mal, entre 10 y 15 familias. Si un año conseguimos que 5 familias cambien de vida, no solo cambien de vida, que monten un proyecto en el medio rural,
¿Sabéis lo que pasa el siguiente año si no lo hemos conseguido? Pues que probablemente Red Eléctrica de España deje de apoyar la iniciativa. Es fácilmente medible. ¿Lo has conseguido o no lo has conseguido? ¿Se han fijado al territorio o no se han fijado? Y eso tiene nombre, apellidos, hijos y una casa que alquilar. Así de claro, ¿eh? O sea, no hay más. Nosotros no recibimos filantropía, nosotros no recibimos una donación, nosotros somos una sociedad limitada, involucrada en el desarrollo comarcal de los de territorio. Ya está. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. Segunda cosa, no le vendamos a una empresa algo que no tiene nada que ver con su cadena de valor. Es decir, no ofrezcamos a una empresa algo que no tiene que ver con nuestro propósito como entidad pública. Por ejemplo, Andrea, entiendo que trabaja en desarrollo local en la mancomunidad. Todo lo que tenga que ver con desarrollo local en mancomunidad, pues tendrás que buscar a algún aliado o partner que de alguna forma tenga relación. Si, por ejemplo, tú buscas a una empresa que es metalúrgica, que se encuentra con una sede en Bilbao y que el mundo rural le importa poco, pues probablemente, como no está dentro de su cadena de valor, pues que no te escuchen. Entonces, ¿para eso qué hay que hacer? Fijaros, es muy sencillo. Hay una publicación a nivel nacional que yo le llamo la Biblia, que se llama Corresponsables. La podéis buscar en internet, Corresponsables, y buscáis aquellas empresas cuyos objetivos de desarrollo sostenible tengan que ver con vuestra cadena de valor también como entidades públicas. Es decir, ¿trabajan en desarrollo territorial o en igualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano o en desarrollo sostenible de la comunidad, de la comarca y tal? ODS 11. Entonces, en la misma ficha de cada empresa pone ODS 11 o ¿queremos trabajar en igualdad de género? ¿Qué ODS corresponde a la igualdad de género? O las oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? En esa igualdad de oportunidades. No, es que tenemos un problema con, yo qué sé, con la salud de los mares. Bueno, pues si tenemos un problema con el mar, ¿qué ODS? ¿Qué empresa está preocupándose de eso? ¿Vale? Identificar a la empresa y por lo tanto ya tenemos un acercamiento un poquito con más sentido, que es lo que quiero decir, ¿no? No ir de forma loca y descontrolada para que cualquier empresa pueda involucrarse con nuestro propósito, ¿no? Como mancomunidad o como entidad pública. Tercer punto, las empresas de este tipo reciben miles, centenares de propuestas. O sea, hace poco, conversando con IKEA, me hablaba de que cada día recibían miles y miles y miles, no de administración pública, sobre todo de ONGs que están acostumbradas a ser financiadas por este tipo de donación. Pero es que la situación ha cambiado. Es que ya no es filantropía. ¿Os acordabais del escamita, del mapa no sé cómo se llama? Pues es que la cosa ha cambiado. Es que vosotros no estáis aquí para pedir dinero. Vosotros estáis aquí para compartir un desafío de vuestro territorio. ¿Me entendéis? O sea, Mancomunidad tiene este desafío, este problema, y es que, por ejemplo, tenemos a muchos chicos jóvenes desempleados. Si tenemos a muchos jóvenes desempleados, ¿qué empresa tiene que ver con los jóvenes que pudiera aportar valor a vuestro proyecto para comenzar ese acercamiento, para escribir una iniciativa con sentido para todas las partes? Aquí no gana solo la empresa, porque se involucra con un reto y con un desafío local y que por lo tanto va a tener un informe de resultado de haberse involucrado, sino también el estamento público que con dinero privado va a poder tener más recursos para poder hacer ese proyecto en cuestión, ¿no? Si además es cofinanciado, pues mucho mejor. Nosotros intentamos que haya una cofinanciación, por ejemplo, en Hola Pueblo, en el proyecto de nuevos repobladores para el medio rural. Perdonad, me estoy quedando sin garganta. Perdón. Si hubiera aquí alguien me podría traer un vasito de agua. Bueno, en el tema de Hola Pueblo, ¿no? O sea, Red Eléctrica y Correos, por ejemplo, ahora IKEA han puesto recursos, pero no eran suficientes los recursos de estas empresas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues que cada ayuntamiento pagó, nada, 300 euros, 360 euros, iba incluido, fíjate, era simplemente para poder mandarle el fotógrafo y que hiciéramos la ficha de cada pueblo y que las familias interesadas en esos pueblos pudieran ver
cómo era el pueblo, ¿no? Para conocer un poco mejor el pueblo sin moverse de casa, ¿no? Pero para eso había que mandar al fotógrafo. Entonces, bueno, pues son 360 euros. Es poco, sí, pero cuando lo multiplicas por 80 municipios, pues tienes otro recurso más que se suma, ¿no? Entonces, quiero que entendáis que en la cofinanciación, como otro tipo de proyectos, de otro tipo de alianzas que no son puramente públicas, pues también la cofinanciación también le da mucho valor, ¿no? O sea, le da que vais a por todas, que queréis sacar la iniciativa adelante, ¿no? De alguna forma. Yo entiendo que vosotras y vosotros tenéis mucha experiencia en la solicitud de proyectos a tipo, no sé, Erasmus Plus o no sé, o Líder Plus o Líder o ese tipo de proyectos que nos vienen de Europa, pero en la empresa privada no, la gran mayoría no tiene una convocatoria. ¿Me entendéis? ¿No? Esto no va de... Aquí se abre por ejemplo, Caixa sí que tiene una convocatoria, pero es de las pocas. O sea, las demás tienen unos equipos que están continuamente identificando proyectos e iniciativas por el territorio, ¿vale? No sé si así respondo a la pregunta, pero yo creo que he dado unas pistas. Y hay otra pregunta que, por sumarla a lo que estoy contando, es si vosotros, ¿tomáis vosotros la iniciativa o la administración? ¿Vale? Decía Rafa. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿vale? Nosotros tomamos la iniciativa porque, claro, es que nosotros somos una institución privada, o sea, tenemos una fundación también, pero al fin y al cabo nosotros dependemos de esos fondos para tener estabilidad presupuestaria de alguna forma anualmente, ¿no? Entonces, en muchos casos tomamos nosotros la iniciativa, pero a veces hay administraciones públicas que nos vienen y nos dicen, mira, Juanjo, que yo ya sé cómo funciona vuestro modelo, nosotros aquí tenemos un problema y es que, pues no sé, no hay relevo generacional, los negocios se están cerrando y no hay gente que de alguna manera continúe con ello. ¿Qué pensáis? ¿Cómo podríamos hacer algo en alianza público-privada? Nosotros tenemos algunos fondos, pero muy poco. ¿A quién le podría interesar de lo público? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y entonces empezamos a construir un proyecto de esa manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora un proyecto que pretende llevar a trabajadores en teletrabajo en estancias de 2 semanas a espacios de coworking rural que se han abierto mogollón por muchas zonas rurales, ¿no? Entonces, nosotros primero hacemos el test inicial, lo hacemos aquí para aprender y luego lo que hacemos es llevarlo a otros sitios. Entonces, nosotros conocemos muchos espacios de coworking que se han abierto y que no les va del todo bien, bueno, pues aprovechamos para contactar con lo público para ofrecerle esta oportunidad, ¿no? y acercárselo, ¿vale? Pero no es fácil y por último, y termino aquí, LinkedIn juega un papel importante, ¿vale? La red social LinkedIn juega un papel importante porque muchas de las personas de estas marcas están en, bueno, muchas no, el 97% de las personas están en LinkedIn. Entonces, cuando tú ya sabes la empresa con la que te gustaría relacionarte, pues el siguiente paso es buscar a la persona de esa empresa que te representa. Pero claro, tú no sabes si se llama María o Juan. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es buscar en LinkedIn los trabajadores de esa empresa que trabajan en ese departamento, ¿vale? Y lanzarles una posibilidad de colaboración en alianza público-privada y ver si están dispuestos a escuchar o están dispuestos a conversar, ¿no? En muchísimos casos contestan, entiendo que muchas veces no pueden por la cantidad de solicitudes que le llegan, pero es una vía muy rápida sin ni siquiera tener un correo electrónico de ellos. No sé si has visto, Juanjo, que había más preguntas en el chat. Ah, sí, perdón. Sí. ¿Cuál es el formato de los acuerdos sobre resultados, pago de servicio? Bueno, los acuerdos, cada empresa es un mundo. Generalmente nosotros trabajamos os cuento 2 tipos de acuerdos. 50% por adelantado, 50% al final de proyecto, o 30-30-30, o 33-33-33, ¿vale? Primero nada más comenzar, durante el desarrollo y al final, ¿vale? Nunca, en ninguna de todas las iniciativas que tenemos, todos nuestros proyectos son de alianza público-privada, todos. No tenemos ni uno solo que sea solo privado o solo público. Y en ningún caso ponen 0 euros para comenzar un proyecto, ¿vale? Esto no lo he contado, pero nosotros hemos llegado a esta situación precisamente por lo que os contaba de la resiliencia de mi madre, pura necesidad. O sea, nosotros no estamos en este modelo por gusto o porque somos muy listos y hemos ido a un máster. No. Esto ha sido desarrollado en 25 años porque llegado un momento en el que lo público
la deuda de lo público casi hunde todas nuestras familias. O sea, nosotros no podíamos mantener la situación. Luego llegó el pago a proveedores, no sé si os acordáis de aquel famoso pago a proveedores, que resolvió en una buena parte la situación y que nos permitió precisamente pues, no cerrar. Pero en el año 2000, con la crisis económica, 2011, nosotros llegamos a una facturación de escasamente 40.000 euros al año y solo 3 trabajadores. 3 años después de 2013, de la certificación, de entender este concepto de alianza público-privada, nosotros llegamos a 700.000 euros de facturación. Es decir, de entender que solo lo público estaba aquí para resolverlo todo, a entender que la alianza público-privada era la solución. No, perdón, no la solución, era otra forma de entender muchos de los desafíos que tiene nuestro planeta y nuestro entorno, nuestro día a día, pues todo cambió. Porque también lo público nos vio a nosotros como un partner, un aliado estratégico que no venía a pedir. Que eso seguro que vosotros, los que estáis aquí en esta sala, lo entenderéis perfectamente, ¿no? Ese emprendedor que siempre viene a pedir limosna y que además lo público muchas veces está como pensando, yo tengo que repartir esto como sea porque estas empresas si no se me van a cerrar. Esta mentalidad, este cambio de mentalidad es importantísimo en los próximos años. Pero hay muchísima gente que sigue ahí, pero es que esto está para esto, es que lo público, es que... Mira, nosotros hay gente que nos dice, ¿sabéis qué nos dice? Pero que lo que ustedes hacéis es lo que tendría que estar haciendo el grupo de desarrollo X. Digo, si yo te entiendo a ti perfectamente, chicos, si yo te entiendo. Y el grupo de desarrollo hace todo lo que puede y más. Digo, pero si por esa regla de 3, muchas de las evoluciones que ha tenido nuestra sociedad, el ser humano en el planeta, pues nunca hubieran llegado. O sea, yo entiendo que usted me quiere decir que aquí estamos unos por un lado y otros por otro. Yo lo entiendo. Pero cuando había máxima abundancia antes de la crisis económica, o sea, antes de 2008, tampoco nos iba perfecto. Quiero decir que cuando teníamos máxima abundancia, tampoco lo público lo podía resolver todo. ¿Y sabéis por qué? Si es que esto es muy sencillo. Y esto yo sé que ustedes lo sabéis perfectamente. En muchas ocasiones trabajáis más para los políticos que para los usuarios. Y esto es una pena, pero es la realidad, pura y dura. Y eso que hace que toméis decisiones en base al político y no al usuario. Y en las alianzas público-privadas se toman en base al usuario, porque no hay políticos de por medio. ¿Vale? Entonces, esto que parece fácil de entender, pues a veces es difícil. Y yo lo entiendo, pero a mí me hiere mucho que el político que va a entrar nuevo a partir del día 28 sepa más que un técnico que lleva 20 años en la administración pública, trabajando en desarrollo local, precisamente. Entonces, por favor, este vídeo que se va a quedar grabado, señores políticos, escuchen a sus técnicos, porque es que los técnicos tienen mucho que decir. Y si ahora vienen una metodología de hibridación, de mezcla, pues probablemente no es que vayamos a resolver nada en particular, pero, hombre, yo creo que estoy dando una visión mucho más de océano azul y no de océano lleno de sangre, ¿no? Porque llega un momento que esto es una batalla, ¿no? Es que es dificilísimo de que lleguemos a final de mes con los recursos públicos que tenemos y con todo, ¿no? Entonces, bueno, esta fue nuestra fórmula, simplemente a los hechos me remito y yo creo que nosotros hemos podido demostrar que cuando lo público y lo privado está junto, yo creo que funciona mucho mejor y estos son los resultados, que además me lo estaban preguntando, ¿no? Los resultados han sido que nosotros tengamos recursos desde el primer momento, porque si nos pagan 30, 30, 30 o 50 al principio, 50 al final, nuestros proveedores, nuestros trabajadores no se ven con el agua al cuello y vivimos como con menos ansiedad, la verdad, y es así, ¿no? Ese pago de servicio es mucho más factible, ¿no? Y bueno, me voy a otra pregunta que me voy por los cerros de Úbeda, lo siento. Nuestra asociación sin ánimo de lucro tenemos varios proyectos orientados a la sostenibilidad de los territorios. Creemos firmemente que las administraciones públicas, la app, no sé si es, no sé a qué se refiere, a aplicación o a app de móvil, es la herramienta para la transformación. Juan de Dios López, si no lo puedes aclarar, te lo agradezco. Pero bueno, en todo caso, tanto asociaciones sin ánimo de lucro como una pequeña mancomunidad, aspirar a este tipo de proyectos en alianza público-privada es factible. Si además sumáis, por ejemplo, si sois una mancomunidad y sumáis a una empresa del territorio o a una ONG, otra asociación
entre todos se pueden construir proyectos como con mayor sentido, porque esto es muy importante de entender también. Nosotros no estamos aquí para, porque mucha gente a veces lo piensa así, ¿no? Y nosotros no estamos aquí para sacar los colores a nadie, ¿eh? El ayuntamiento pequeño de nuestro pueblo le ha costado, pero lo ha entendido. Nosotros estamos aquí para aportar lo que podemos desde nuestro modelo. Pero eso no significa que si nosotros lo hacemos, uy, qué bien lo hacemos, y mira qué mal lo hace el ayuntamiento. O sea, esto tenemos que empezar a traspasar determinadas fronteras ya, ¿eh? Porque es que si no esto es tremendo, siempre repetimos la misma tontería, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Fijaros lo que, mira, nosotros lo resumimos en una frase. Lo importante no es quién tiene la razón, lo importante es que trabajemos juntos, aunque no estemos de acuerdo en todo, porque en este país parece que tenemos que estar de acuerdo en todo para poder colaborar. Que no, señores. Que a mí me da igual que usted sea del PP, del PSOE, de Izquierda Unida o de... Me da igual, me dan 3 leches. Pero lo que no me da igual es que esa mujer lleve desempleada de larga duración durante 10 años ya. Está bien, ¿no? O sea, no puede ser. Trabajemos juntos. Y para trabajar juntos necesitamos traspasar determinados egos. Esto me ha costado a mí, vamos, lo que no os podéis imaginar, en un pueblo de 900 habitantes, con dificultades de todo tipo. ¿Vale? Porque la fundación trabaja en local, pero la empresa trabaja a nivel nacional. Pero lo que hacemos en local lo hacemos con nuestro pueblo, porque lo que no podía ser es que en casa del herrero cuchillo de palo. Estábamos en Cantabria o en Valencia y luego no estábamos en Huelva. Entonces creamos esa pequeña fundación. Pues ¿sabéis lo que pasó? Que los primeros meses esto parecía que habíamos montado el segundo ayuntamiento en nuestro pueblo. Entonces, había gente que se nos dirigía a nosotros que nos decía, Juan, dejaos de rollo y presentaos ya las elecciones. Y digo, pero vamos a ver, ¿podéis entender que las instituciones privadas también se pueden comprometer con el bien común? Es que hay gente que a esto no le entra en la cabeza todavía, que se cree que nosotros estamos aquí solo para lo que estamos, para hacer dinero. Señores, que ha cambiado, que la situación ha cambiado, que el mundo ha cambiado, que estamos en el año 2023. Que aquí hay personas que aparte de querer tener un coche, no quieren tener una segunda residencia, que hay empresarios que seguro que están en vuestras comarcas que se comprometen a infinidad de cosas y eso, no, pues su interés tendrán. Bueno, yo no sé si tendrán su interés, pero lo que sí que sé es que deja a los que colaboren, coño, que hagan algo de una puñetera vez, ¿no? Entonces, traspasemos eso porque probablemente vamos a ganar mucho más que si simplemente nos creemos que nuestro cortijo tiene que ser nuestro. Yo recuerdo una cámara de comercio o una diputación, yo no me acuerdo, bueno, una entidad pública que se creyó que nosotros veníamos allí a, no sé, a demostrar que ellos no sabían trabajar, que no, que nosotros venimos aquí con unos recursos porque lo hemos conseguido y que los ponemos a disposición del territorio, ¿no? Pero bueno, es normal que cada uno luego piense lo que quiera y que tampoco podemos convencer a nadie. Yo comparto lo que sé, cómo lo hemos hecho y cómo estamos cambiando la realidad de toda una comarca o una pequeña empresa que factura menos de 1 millón de euros. Y si nosotros, siendo pequeños, podemos cambiar las cosas, mira, aquí en nuestra, para que se quede grabado, aquí en la comarca en la que estoy yo, Sierra de la Cien y Picos de Aroche, hay empresas, aquí está Sánchez Romero Carvajal, 5J. O sea, aquí está Osborne, aquí hay empresas con un calado a nivel mundial impresionante. Si nosotros con 1 millón de euros podemos hacer cosas, estas empresas que tienen millones y millones de euros, pero no de neto, después de pagar a todos los trabajadores, ¿vale? Imaginaos todo lo que podrían hacer si se involucraran en las alianzas público-privadas. Entonces, mi objetivo de la sesión de hoy era que entendieseis que esas empresas están ahí para... Ustedes estáis para acercaros a ellas, pero ellas también se tienen que acercar a vosotros de alguna forma. O sea, ustedes tenéis que trascender de lo público. Bueno, lo entiendo porque la mayoría sois de lo público, pero también tenemos que entender que tenemos que dejar que la empresa que se acerque, que se acerque, o sea, que no la lancemos fuera, ¿no? Que eso también a veces pasa, ¿no? Y bueno, espero que no os haya comido mucho la cabeza. No sé si queda alguna cosilla más por ahí. Bueno, a ver, Juan de Dios sí que nos decía que el modelo que se debe aplicar debe estar orientado al bien común, por ejemplo, nos decía por aquí. Sí, bueno, yo creo que más o menos todo lo que aparece en el chat lo ha sido comentando.
Pues Juanjo, pues muchísimas gracias. Yo creo que la explicación que has dado de vuestro modelo, de vuestros objetivos, creo que aparte de interesante, debería de ser replicable o replicada más bien, más que replicable. O sea, ya has enseñado que es un modelo replicable, o sea que ahora habría que ver la manera de replicarlo. Y bueno, enhorabuena, la verdad, por las iniciativas que lleváis a cabo. Yo ya te digo, yo creo que ha sido muy interesante, muy productivo. Nos dicen por aquí, José Antonio nos dice, ¿alguna forma de contactar con Juanjo? Creo que has dejado antes la última... Bueno, pongo el correo de todas maneras en el chat también, ¿vale? Fenomenal. Lo interesante es que nos copiéis y que porque nosotros no podemos llegar a todos lados tampoco, ¿no? Entonces, que veáis, sobre todo que os llevéis esta visión y que no tengáis miedo, ¿no? de desarrollar modelos de este tipo, ¿no? En alianza público-privada, porque lo privado está deseando, creo, ¿no? Entiendo, y que cada vez hay mayores empresas que tienen responsabilidad sobre el territorio. No hay muchas, pero tampoco nos hacen falta 1000, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pero parece que cada vez la sociedad está más comprometida, ¿no? Parece que el nivel de compromiso cada vez es mayor y es algo que afortunadamente, aunque sea poquito a poquito, pero va en auge. Bien, pues Juanjo, muchísimas gracias. Compartiremos tu presentación. Os mandaremos también un formulario de valoración, ¿vale? Que os agradecemos como siempre que nos lo respondáis porque nos viene fenomenal saber pues si las sesiones, las actividades que llevamos a cabo os resultan interesantes, son útiles, ¿vale? Todo esto nos ayuda muchísimo. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenas tardes. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Que vaya muy bien. Hasta luego. Antonio, Raquel, Rafa. Adiós.